En 12 minutos, mi pistola, destinada a proteger, casi destruye la vida de un inocente. No sabía que el hombre al que apuntaba era el nuevo esposo de mi hermana. El turno de noche en los suburbios siempre era un juego de paciencia. Calles silenciosas, casas dormidas con jardines perfectamente cuidados, y el ocasional gato cruzando la carretera como si fuera el dueño del asfalto. Era mi zona. La conocía como la palma de mi mano. Cada familia, cada coche, cada perro que ladraba cuando pasaba mi patrulla. Me enorgullecía mantenerla segura, un oasis de tranquilidad en un mundo cada vez más caótico. Por eso, cuando la radio crepitó con una llamada sobre un individuo sospechoso en la avenida Maple, mi instinto se disparó. Actitud merodeadora, posible intento de robo, dijo la voz del despachador. Avenida Maple. Esa era la calle de los Thompson, los Miller, la calle donde vivía mi propia hermana, Laura. Apreté el volante, el cuero frío bajo mis manos sudorosas. La tranquilidad de la noche se había roto. Llegué en menos de 2 minutos, con las luces apagadas para no alertarle, y allí estaba, justo como lo describió la vecina que llamó. Un hombre alto, de complexión atlética, vestido con una sudadera oscura con la capucha puesta, a pesar del calor de la noche. Estaba de pie en la acera, frente a la casa número 214, la casa de Laura. Mi corazón dio un vuelco. Las luces de la casa estaban apagadas. Laura y su marido, a quien todavía no conocía porque se acababan de mudar esa misma semana desde otra ciudad, debían estar durmiendo. El hombre miraba fijamente la casa, moviéndose lentamente de un lado a otro, como si estuviera estudiando los puntos de acceso. La puerta principal, las ventanas del primer piso. Cada fibra de mi ser, cada hora de mi entrenamiento, me gritaba que estaba a punto de cometer un allanamiento. Este era el momento para el que me había preparado. Proteger y servir. Proteger a mi hermana. Salí del coche sigilosamente, mi mano ya en la culata de mi pistola. «¡Policía, no te muevas!», grité, mi voz cortando el silencio de la noche. El hombre se sobresaltó, girándose bruscamente hacia mí. Por un instante, la luz de una farola le iluminó el rostro. Era un hombre negro, con los ojos muy abiertos por la sorpresa y el miedo. Ese miedo que yo había visto tantas veces. Pero en mi mente no era el miedo de un inocente, sino el de alguien atrapado infraganti. «Levanta las manos, donde pueda verlas», ordené avanzando hacia él. Mi voz era firme, autoritaria. No había espacio para la duda. «Oiga, tranquilo, no he hecho nada», dijo él, levantando las manos lentamente. Su voz era grave, pero temblaba ligeramente. «Te he dicho que te calles y levantes las manos. Ahora, de rodillas, ya», le grité. La adrenalina bombeaba en mis venas. Veía cada movimiento como una posible amenaza. Su mano derecha se movió 1 centímetro hacia su bolsillo y mi corazón se detuvo. Fue un acto reflejo. El sonido del seguro de mi pistola al quitarse fue un chasquido metálico y ominoso en la quietud de la noche. Apunté mi arma directamente a su pecho. «No te muevas, ni 1 milímetro». El hombre se congeló. Su rostro, antes sorprendido, ahora era una máscara de puro terror. Se arrodilló lentamente en el césped húmedo, con las manos entrelazadas detrás de la cabeza. «Por favor, señor, no dispare», susurró su voz rota. «Mi esposa está adentro. Acabamos de llegar». «Silencio», le espeté manteniendo el cañón firme. Estaba en control. Había neutralizado la amenaza. Había protegido a mi familia. Me sentía poderoso, justificado. Solicité refuerzos por la radio, informando que tenía a un sospechoso detenido a punta de pistola. Mientras esperaba, con la mirada fija en la figura arrodillada ante mí,
La puerta principal de la casa número 214 se abrió con un chirrido. Una luz cálida se derramó sobre el porche y una silueta apareció en el umbral. Era mi hermana Laura, en pijama, con el pelo revuelto. Parpadeó, confundida por la escena. Su mirada pasó de mí al hombre arrodillado en su césped, y luego a la pistola en mi mano. Su rostro se descompuso. La confusión se transformó en incredulidad, y luego en un horror que jamás había visto en ella. Abrió la boca, pero no salió ningún sonido al principio. Luego, un grito desgarrador rompió el silencio. No era un grito de miedo por ella misma, era un grito de furia y desesperación. Y lo que gritó heló la sangre en mis venas y detuvo mi mundo por completo. «David, ¿qué demonios estás haciendo? Baja esa pistola ahora mismo. Es Marcus, es mi esposo». La pistola se sintió como si pesara 1 tonelada. El metal, que segundos antes era una extensión de mi voluntad, de mi deber, ahora era un ancla de vergüenza que me arrastraba a un abismo. Mi esposo. Esas palabras rebotaban en mi cráneo, destrozando la narrativa que había construido en mi cabeza. El merodeador, el ladrón, la amenaza, todo se disolvió en la imagen del hombre arrodillado en el césped, el hombre al que casi le disparo, el hombre que amaba a mi hermana. Bajé el arma lentamente, el movimiento rígido, antinatural. Mis oídos zumbaban. Laura corrió por el césped, sin importarle sus pies descalzos, y se arrodilló junto a Marcus rodeándolo con sus brazos. Lo ayudó a levantarse, susurrándole palabras que no podía oír, pero cuya ternura me quemaba como ácido. Marcus se puso de pie, pero sus ojos no se apartaron de los míos. No había ira en ellos, ni odio. Había algo peor, una profunda y desgarradora decepción. Era la mirada de un hombre que acababa de ver el rostro más feo de su nueva vida, de su nueva familia. «David, ¿en qué estabas pensando?» La voz de Laura era un látigo. Llegó hace media hora. Su vuelo se retrasó. Estaba esperando a que yo le abriera porque se dejó las llaves dentro del coche de alquiler. Estaba hablando conmigo por teléfono 1 minuto antes de que tú aparecieras como un maldito loco. No pude responder. Las sirenas a lo lejos se acercaban, el sonido creciendo como mi propia humillación. Mis refuerzos, mis compañeros iban a llegar y encontrarme en medio de esta pesadilla personal. ¿Fue por la sudadera con capucha, David? ¿O fue porque es negro?, escupió Laura, y cada palabra fue una bofetada. Dime la verdad. Quería gritar que no, que era el protocolo, la llamada, la situación. Pero la verdad se ahogaba en mi garganta. ¿Habría reaccionado igual si hubiera sido un hombre blanco? ¿Le habría gritado que se arrodillara tan rápido? ¿Habría quitado el seguro de mi pistola por un simple movimiento hacia su bolsillo? No lo sabía. Y esa incertidumbre era la peor condena. 2 patrullas llegaron, sus luces azules y rojas bañando la calle en un silencio estroboscópico. Mis compañeros Johnson y Miller salieron con las manos en sus armas evaluando la escena. Vieron a un hombre negro y una mujer blanca abrazados, y a mí de pie como una estatua estúpida con mi pistola colgando a mi lado. ¿Todo bien, Dave?, preguntó Johnson confundido. Tragué saliva, el sabor a cobre en mi boca. Falsa alarma, logré decir. Todo está bajo control. Es mi cuñado. La palabra cuñado sonó extraña, absurda. Johnson y Miller intercambiaron una mirada que lo decía todo. Me di la vuelta y les hice un gesto para que se fueran, evitando sus ojos, evitando su juicio. Se retiraron lentamente, dejando tras de sí un silencio aún más pesado que antes. «Entremos», dijo Laura, con una voz gélida que no le había oído en mi vida.
Su brazo nunca dejó la espalda de Marcus. Dentro, la casa olía a pintura fresca y a cajas de cartón. Era el olor de un nuevo comienzo, uno que yo había estado a punto de convertir en una tragedia. Nos sentamos en el salón, ellos en el sofá nuevo, yo en una silla despareja, el intruso en su hogar. El silencio era una tortura. Laura me miraba con una furia helada, pero Marcus simplemente me observaba, estudiaba mi rostro, mi uniforme, como si intentara resolver un rompecabezas imposible. Finalmente habló. Su voz era tranquila, controlada, lo que la hacía aún más escalofriante. «Sé que tienes un trabajo que hacer», dijo, midiendo cada palabra. «Pero tu trabajo casi deja a tu hermana viuda en su primera semana de matrimonio». Yo recibí una llamada, balbuceé, las excusas sonando patéticas incluso para mí. Un vecino reportó a un sospechoso. La descripción encajaba. «¿Hombre negro con sudadera?», preguntó Marcus levantando una ceja. No era una pregunta, era una acusación. Se inclinó hacia adelante. «Cuando me gritaste, me asusté. Mi primer instinto fue sacar mi cartera para mostrarte mi identificación, para demostrarte que vivía aquí. Fue entonces cuando amartillaste tu arma. Sentí que el suelo se abría bajo mis pies. Él solo intentaba identificarse. El movimiento que casi le cuesta la vida era un intento de cooperación». Marcus me miró fijamente, y una extraña y sombría sonrisa se dibujó en su rostro. «Sabes, es irónico. Realmente deberías haber visto esa identificación. Especialmente porque a partir del lunes, tú y yo vamos a trabajar muy de cerca». Lo miré completamente confundido. ¿Trabajar juntos? ¿De qué estaba hablando? Sacó su cartera del bolsillo trasero, el mismo movimiento que casi lo mata 12 minutos antes. La abrió y me la tendió sobre la mesa de café. No era un permiso de conducir lo que estaba en la ventana principal. Era una identificación oficial, con un sello dorado y una foto suya con traje y corbata. Mi vista se centró en el cargo impreso bajo su nombre. Marcus Thorne, fiscal adjunto del distrito, División de Derechos Civiles. Las palabras «fiscal adjunto del distrito» resonaron en la habitación como el eco de un disparo. Miré la identificación, luego a Marcus y de vuelta a la identificación, la División de Derechos Civiles. La ironía era tan brutal, tan aplastante, que casi me reí. Aquí estaba yo, un oficial de policía que había apuntado con su arma al nuevo fiscal encargado de investigar, entre otras cosas, la mala conducta policial. El universo no solo tenía un oscuro sentido del humor, era un comediante sádico. Laura se pasó las manos por la cara soltando un suspiro tembloroso. Era una mezcla de agotamiento y alivio, como si el secreto que había estado guardando finalmente hubiera salido a la luz de la peor manera posible. «No te lo había dicho, David», dijo en voz baja. «Quería que lo conocieras primero. Como persona, sin prejuicios sobre su trabajo, quería que te agradara por quien es, no por su cargo. Pero yo no lo había visto como una persona. Lo había visto como un perfil, una descripción, una amenaza, un cliché andante sacado de un manual de entrenamiento sesgado. La vergüenza que sentía ya no era un ancla, era un océano entero que me ahogaba. «¿Qué vas a hacer?», le pregunté directamente a Marcus, mi voz apenas un susurro. La pregunta flotaba entre nosotros, cargada de implicaciones. Podría arruinar mi carrera. Podría presentar una queja formal, iniciar una investigación interna que, dada la situación, no podría ganar. Tenía mi placa, mi sustento, mi identidad en la palma de su mano. Marcus se reclinó en el sofá, juntando las manos. Me observó durante un largo e insoportable minuto.
No parecía un fiscal a punto de dictar sentencia, sino un hombre tratando de entender el abismo que casi los había devorado a ambos. Hace 12 minutos, comenzó su voz tranquila y mesurada. Estaba a punto de convertirme en una estadística, y tú, David, estabas a punto de convertirte en otra. El policía que le dispara a un hombre negro desarmado. Tu vida, tal como la conoces, habría terminado en ese césped, igual que la mía. Piensa en eso. Piensa en el informe que habrías tenido que escribir. El sospechoso hizo un movimiento brusco. Temí por mi vida. ¿Te suenan familiares esas palabras? Cada frase era un golpe certero. Eran las frases que había oído, que había leído, que incluso había pensado en el calor del momento. La justificación estandarizada para un miedo irracional. «No voy a presentar una queja», dijo finalmente, y pude sentir a Laura exhalar a su lado. Pero su alivio fue prematuro. No me serviría de nada arruinar la vida del hermano de mi esposa. No traería ningún cambio real. Solo crearía más dolor en esta familia. Hizo una pausa, y su mirada se endureció, pasando de personal a profesional. Pero esto no se acaba aquí. Lo que pasó esta noche es un síntoma de una enfermedad mucho más profunda. A partir del lunes, nuestra oficina inicia una nueva colaboración con tu departamento, un programa de capacitación obligatorio sobre sesgos implícitos y técnicas de desescalada, y yo personalmente voy a supervisarlo. Se inclinó hacia adelante de nuevo, su mirada clavada en la mía. Y tú, David, no solo vas a asistir, vas a participar, vas a ser mi ejemplo, vas a estar al frente y contarás esta historia. Les contarás a tus compañeros cómo en 12 minutos pasaste de ser un héroe que protegía a su familia a un hombre que casi la destruye. Les contarás el miedo que viste en mis ojos y les hablarás de la vergüenza que sientes ahora mismo. No como una confesión, sino como una lección. Mi mundo se inclinó sobre su eje. Quería protestar, negarme, proteger el último jirón de mi orgullo. Pero sabía que tenía razón. Un informe, una suspensión. Eso sería un castigo. Esto era diferente. Esto era una oportunidad, una penitencia. Lo que quiero de ti no es tu placa, continuó Marcus, su voz ahora más suave. Quiero tu historia. Porque tu historia, contada por ti, podría evitar que otro oficial cometa el mismo error. Podría salvar una vida. Podría, con el tiempo, empezar a reconstruir la confianza que gente como tú rompe cada día. Miré a mi hermana. Las lágrimas silenciosas corrían por sus mejillas. No eran lágrimas de ira, sino de una tristeza profunda por lo cerca que habíamos estado del precipicio. Asentí lentamente, no porque me sintiera obligado, sino porque por primera vez en mucho tiempo vi un camino claro, aunque doloroso, hacia adelante. No hubo un apretón de manos, ni una palmada en la espalda. La herida estaba demasiado fresca. Pero cuando me levanté para irme, Marcus dijo una última cosa. Una cosa más oficial, dijo, volviendo a usar mi título como un recordatorio. Bienvenido a la familia. Las palabras colgaron en el aire. Un recordatorio de todo lo que había estado en juego. Salí de esa casa no como el policía que llegó para salvar el día, sino como un hombre que acababa de recibir la lección más importante de su vida. Una que pasaría el resto de su carrera tratando de merecer. El turno de noche había terminado, pero mi verdadera vigilia acababa de comenzar.